Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les voy a invitar desde nuestra segunda lectura, Romanos, capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 18. Romanos, capítulo 3, versículo 18. Las palabras del apóstol Pablo por inspiración divina: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y nuestro tema para esta tarde se titula simplemente los efectos del pecado. Los terribles efectos en la vida del hombre del pecado. Y vamos a estar hablando precisamente en relación a, en primer lugar, lo que es el pecado. En segundo lugar, vamos a ver los efectos que se nos presentan aquí del pecado. Vamos a hablar cuál es la cura del pecado que está en los versículos que leíamos y los que continúan. Y por último vamos a ver ahora los efectos de la cura del pecado. Van a ser los 4 puntos y nos vamos a centrar principalmente en el punto número 2 con respecto a los efectos del pecado. Versículo 9 termina diciendo una gran verdad: la universalidad de un problema que es el pecado. Dice: ya hemos acusado, hemos establecido que judíos y gentiles, en otras palabras, todo el género humano, están bajo pecado. Esa es una realidad que no debemos olvidar, una realidad que debemos tener presente. Todo hombre es pecador, está bajo pecado. Y la pregunta primera que quiero responder es: ¿qué es pecado? ¿A qué nos referimos cuando decimos pecado? La Biblia presenta el pecado de distintas maneras: cerrar al blanco, iniquidad, impiedad. Son expresiones que nos permiten identificar el pecado. Pero si tuviéramos que dar una definición para poder entender de lo que vamos a hablar ahora y cuáles son los efectos de aquello, es que en primer lugar es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios. Eso es pecado. Cualquier falta de conformarnos por completo, absolutamente, cada día de nuestra vida, cada instante de nuestra existencia, a la voluntad de Dios. ¿Y qué incluye esto? No solamente son nuestras acciones, no solamente lo que hacemos activamente, sino también en lo que pensamos, también es lo que sentimos. Entonces cada actitud, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción que no esté alineada con la voluntad de Dios, que no esté bajo los estándares de Dios, que no se conforme a la palabra del Señor, aquello es pecado. Y esto puede ser cometido de 2 maneras: activamente, los pecados de comisión, lo que se hace, pero también pasivamente, los pecados de omisión, aquellas cosas que deberíamos hacer, pero no hacemos. Aquello también es pecado. Allí, por ejemplo, entra el no considerar a Dios, la indiferencia a Dios, el hecho de no tomar en cuenta a Dios. Deberíamos vivir para la gloria de Dios en obediencia a Dios, pero no queremos hacerlo, así que activamente vivimos una vida en contra de Él y pasivamente no hacemos lo que deberíamos hacer: estar viviendo una vida de obediencia a Dios. Cualquier falta a la voluntad de Dios en la Biblia es considerada pecado. De eso estamos hablando en esta tarde, queridos hermanos y amigos. El pecado, cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios, que incluye todo nuestro ser, tanto también en lo que se hace como en lo que no se hace y que deberíamos hacer. Porque todos están bajo pecado. Esto es un problema universal. Ahora, esto trae consecuencias. Hay efectos. Hay circunstancias que vienen y que vienen producto de una realidad que está en nuestra propia vida, que es un corazón que está bajo pecado, una vida que está bajo pecado. Y vamos a ver entonces, en segundo lugar, los efectos del pecado que se nos presentan a partir del versículo número 10. En primer lugar, en el verso 9 pone que hay un problema universal: todos están bajo pecado. Y ahora va a mostrarnos los efectos precisamente de esta realidad de estar viviendo sin conformidad a la voluntad de Dios en relación a toda la existencia del ser humano. Y vamos a ver el primer efecto del pecado. Lo encontramos en el versículo número 1, que es nuestra posición legal delante de Dios. Mira lo que dice: no hay justo ni aún uno. Los efectos del pecado es que no hay nadie que pueda ser justo delante de Dios. Nadie que pueda ser justo delante del único Señor. De tal manera que el hombre ahora, producto de esta realidad, producto de esta condición legal, no puede hacer nada para poder cambiar
esa realidad lamentable, triste y terrible de que somos culpables y estamos condenados porque estamos bajo pecado. Ese es el primer efecto del pecado. No podemos nosotros ser justos delante de Dios porque Dios demanda una obediencia perfecta, total, absoluta a sus normas. De tal manera que si alguien quisiera ser justificado por las obras, debería ser vivir una vida de obediencia total a las normas de Dios cada segundo de su vida. Pero producto de que por naturaleza el hombre está bajo pecado, el primer efecto es que está afectada su posición legal delante de Dios. No es justo, no hay justicia en él. Dice, no hay justo ni aún uno. Somos culpables, estamos condenados delante de Dios. Esa es la primera realidad y el primer efecto que nos da el pecado. Versículo 10, no hay justo ni aún uno. El versículo 11 presenta otro efecto del pecado en el hombre, otro efecto del pecado en el ser humano. No hay quien entienda. Nuestras mentes han sido afectadas por el pecado. Lo que pensamos, lo que está radicado allí en nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón, no nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón, aquello que nos lleva a actuar luego, aquello está corrompido. Y eso lo entendemos a la luz de que nosotros no comprendemos la verdad de Dios. Nuestra mente ha sido afectada. No hay quien entienda las cosas de Dios, porque esa naturaleza corrompida, con un corazón endurecido, nos hace ser ignorantes. Pablo lo dice con claridad en el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 18. Lo voy a leer para que comprendamos a qué me refiero con que nuestras mentes han sido afectadas por el pecado. Dice Pablo en Romanos, no hay quien entienda. Y leo Efesios 4, número 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, producto de la dureza del corazón, nos lleva a tener entonces una mente en tinieblas, ajenos a la vida de Dios y una vida ignorante delante del conocimiento de Dios. Entonces, otro efecto del pecado en el ser humano es que nuestras mentes están corrompidas y no podemos entender la verdad de Dios. No podemos comprender el consejo de Dios por medio de la Escritura. Y Pablo lo añade con más fuerza en el libro de Corintios. Estas verdades al hombre le es locura. Estas verdades al hombre natural es una ridiculez, es algo necio, es algo insensato. Y eso es un efecto del pecado. Esa es una consecuencia del pecado en el hombre. La mente ha sido entenebrecida y no puede entender la verdad de Dios. También en el versículo 11 encontramos que no hay quien busque a Dios. Las motivaciones del corazón han sido completamente corrompidas. Nadie quiere buscar a Dios. Nadie quiere estar a cuentas con Dios, sino más bien somos como fugitivos, arrancando, ocultándonos, escondiéndonos, aún detrás de un manto de religiosidad, aún detrás de un manto de moralidad, aún detrás de un manto de externalidades. Simplemente son fugitivos arrancándose. Tal vez han visto alguna noticia o alguna película donde hay personas que escapan y cambian sus apariencias, se visten de manera diferente, se rapan o se dejan la barba o se ponen unos lentes, tratan de estar ocultos en medio de la gente. De esa manera vive el hombre, producto del pecado. Como fugitivo, no quiere buscar a Dios. Sus motivaciones han sido completamente cambiadas de el propósito de buscar la gloria de Dios a simplemente ahora buscar algo completamente errado. No hay quien busque a Dios. No hay justo en primer lugar, no hay justicia delante de Dios de parte del hombre. Su mente está entenebrecida, no hay quien entienda. Verso 11 añade entonces este tercer efecto. Nuestras motivaciones han sido también corrompidas y ya no hay anhelo de buscar a Dios. Cuarto lugar, lo encontramos en el verso 12. Otro efecto, que nuestras voluntades también fueron corrompidas por el pecado. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hay obstinación en este actuar errante que tenemos, siendo como fugitivos. Un deseo de autodeterminación, de tal manera que queremos escoger nuestros propios caminos, nuestras propias maneras de pensar, sin considerar en absoluto las cosas de Dios. Todos se desviaron, todos se alejaron, todos están errantes, lejos de Dios, sin la ley de Dios en sus corazones, deambulando,
de un lado a otro transitando en el camino de la vida, sin hallar descanso verdadero, sin hallar verdadera paz, pero prefiere el hombre producto de este pecado seguir sus propios caminos sin considerar a Dios en absoluto. También el versículo 13 y 14 habla de la práctica del hablar, cómo ha sido corrompido por el pecado. Leo el versículo 13 al inicio. Sepulcro abierto es su garganta. La mentira, el engaño, la falsedad, la amargura, el chisme, la murmuración, el hablar mal de otros, simplemente es una demostración de esa triste realidad en la cual el hombre se encuentra producto del pecado. Todo esto es ilustrado en un sepulcro abierto donde hay simplemente podredumbre. Sale un mal olor. Es algo que no queremos estar allí por el olor que emana en un sepulcro abierto. Eso también es un efecto y una consecuencia del pecado en el hombre, porque están bajo pecado, así que no solamente no puede alcanzar la justicia, no solamente su mente está entenebrecida, no solamente sus motivaciones han sido completamente corrompidas, no solamente su voluntad ha sido desviarse, sino que también aún en su hablar, en la manera en cómo se expresa, también es una demostración de los efectos del pecado en la raza humana. Luego el versículo 15, versículo 16 nos habla de cómo el pecado ha afectado las relaciones entre seres humanos. No solamente nuestra relación con Dios, sino también la relación entre seres humanos. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. A veces de manera literal vemos asesinatos uno tras otro en nuestro país, en el mundo entero. Ya se ha perdido el valor de la vida, no hay temor de dispararle a quien sea, la justicia no está haciendo lo suyo en distintos lugares del mundo. Así que en muchos aspectos esto es algo literal. Pero también tiene que ver con esa ira, ese enojo, ese odio que hay hacia otras personas cuando ellos afectan nuestra comodidad, afectan nuestros pensamientos, afectan nuestro éxito laboral. Cuando tal vez hemos estado trabajando y algún colega habló mal de nosotros y perdimos algún beneficio, a eso me estoy refiriendo. De ese tipo de cosas también estoy hablando, que seguramente has experimentado en algún momento. Y aquello no es más que una demostración, aquello no es más que un ejemplo de la corrupción que hay en el hombre, producto del pecado, porque el pecado ha afectado todo el ser del hombre. Lo que piensa, lo que hace, lo que habla, todo aquello ha sido corrompido por el pecado. Así que nuestras relaciones con los demás, siempre buscamos nuestro propio beneficio. Siempre estamos buscando en qué nos conviene. Siempre estamos pensando en qué puedo hacer basado para yo sentirme bien. Nuestras relaciones se han puesto egoístas, queramos reconocerlo o no. Nuestras relaciones se han puesto basadas en lo que a mí me agrada, en lo que me ayuda, en las cosas que significan algo para mí. Así que si alguien no me simpatiza, si alguien no tiene nada que ofrecerme, bueno, ese no lo quiero en mi grupo, ese no lo quiero cerca mío. Nuestras relaciones también han sido afectadas por el pecado. Estos son los efectos del pecado en el ser del hombre. Y el versículo número 18 también nos presenta la más triste realidad, el más triste efecto y terrible efecto que el pecado tiene en el ser humano, que es que ha afectado por completo nuestra relación con Dios. Versículo 18 lo leo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad de todo ser humano. No hay temor de Dios, no hay respeto por Dios, no hay reverencia por Dios, no considera a Dios delante de sus ojos. En todo aquello que hace, que mira, que observa en toda su vida, no está Dios en ninguno de sus caminos. Entonces, te das cuenta que aquí hay un problema. El pecado ha afectado por completo a la raza humana. Y cuando decimos que el pecado ha corrompido al ser humano, precisamente aquí se nos describe en qué sentido el hombre ha sido corrompido por el pecado. Y repito una vez más, no hay justicia delante de Dios. No somos justos. Nuestras mentes están entenebrecidas. Nuestras motivaciones han sido cambiadas. Nuestras voluntades se han desviado. Nuestras lenguas ahora son consideradas como algo que emana un olor desagradable.
Nuestras relaciones ahora están basadas en nuestro propio beneficio. Y si es necesario hablar de otro, lo hacemos con tal de nosotros obtener mayor beneficio, mayor rédito. Pero finalmente también nuestra relación con Dios es inexistente. No hay temor de Dios delante de los ojos. Esos son los efectos del pecado en el corazón del hombre. Así que hay un problema que es universal. Versículo número 9. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo número 23. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, sin excepción, todos y cada uno de los seres humanos están bajo estos efectos del pecado. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí, eso incluye a todo ser humano. Esa es la realidad por naturaleza de aquel que nace en este mundo. Un problema universal. El corazón está completamente afectado. Usualmente cuento esto a modo de broma, pero es una realidad. A veces aquellos que están enamorados le dicen con tanta alegría, le dicen, te ofrezco mi corazón. Bueno, esto es lo que le estás ofreciendo. Este es el romanticismo que trae de todo esto. Un corazón que está completamente afectado por la caída, por el pecado. Así que aquello no es una buena idea, tal vez es bueno regalarle flores. Es un problema grave, los efectos del pecado en el hombre. La pregunta es, bueno, ¿hay alguna cura para esto? ¿Hay alguna solución? Es una triste realidad, es una terrible realidad escuchar estas cosas. La pregunta es, ¿hay alguna manera de poder cambiar esta realidad del ser del hombre? De allí está el glorioso y sublime mensaje del Evangelio, porque precisamente el Señor vino a deshacer las obras de Satanás. El Señor vino a deshacer las obras de las tinieblas. Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, que producto del pecado están en esta condición, lejos de Dios. Ahora entonces hay salvación, hay un camino para que el hombre pueda salir de esta terrible situación y pueda ser llevado a una situación completamente diferente. Vamos al versículo número 24 a continuación. No somos justos, todos pecamos, nadie puede alcanzar la gloria de Dios, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Y mira cómo comienza el versículo 24, siendo justificados. A ver, no somos justos, y aquí somos justificados. Hay un cambio, hay una transformación, algo ocurre, algo está pasando aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Y versículo 25 nos habla acerca de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tres cosas quiero mencionar aquí en estos versículos. La redención, la propiciación y sangre. ¿Qué estamos diciendo con ello? ¿Qué es lo que Pablo está presentando aquí? Ha presentado la realidad universal del pecado, los efectos del pecado, pero aquí nos llama a que hay una manera en cómo estas cosas pueden ser transformadas. Y en primer lugar nos habla de redención. Redención es rescate. El rescate por medio de un pago. Eso nos habla de que éramos esclavos, precisamente lo que Pablo ya ha dicho en los versículos previos. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de Satanás, estamos bajo una corrupción moral, una corrupción espiritual completa, total. Y ahora entonces el hombre puede ser rescatado. Y eso es lo que dice aquí en el versículo número 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante el rescate que nos libera de la culpa. Un rescate que nos libera del castigo, un rescate que nos libera del poder del pecado. La pregunta es, ¿cómo aquello puede ser hecho? ¿Cómo es que podemos ser rescatados de esta vana manera de vivir? ¿Cómo es que podemos ser rescatados de estos efectos terribles del pecado que ha afectado a todo ser humano? Y el verso 25 añade y dice, a quien Dios puso como propiciación. Básicamente la idea allí es aplacar la ira divina por el pecado. Porque este estilo de vida, esta vida bajo estos efectos del pecado, es una ofensa diaria contra Dios. Y Dios es un Dios santo, queridos amigos. Un Dios santo no puede tolerar la maldad hecha en contra de Él.
Él no puede tolerar esa falta de conformidad a sus normas, a su voluntad. Por lo tanto, en su santidad y en su justicia, Él debe castigar este pecado y día tras día, semana tras semana, acumulamos la ira divina sobre cada uno de nosotros al actuar de una manera completamente ajena y alejada de la voluntad de Dios. Así que la propiciación es aplacar aquella ira divina por el pecado que hacemos, por estos efectos que nos llevan a actuar de una manera completamente diferente a como Dios demanda de su creación. Así que nos habla de un rescate, nos habla de que Cristo es quien aplaca la ira divina por el pecado y todo aquello es hecho por un precio. Hay un pago que dar y aquello está en el versículo 25, por medio de la fe en su sangre. La sangre habla de la obra de redención, el precio que Cristo tuvo que pagar para poder redimirnos del pecado y librarnos de la condenación de estar bajo la ira de Dios por nuestra maldad, por nuestra desobediencia y por no conformarnos a la voluntad de Dios, ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en actuar, ya sea activa o pasivamente, ya sea en pecado de comisión o en pecados de omisión. Entonces, el texto comienza diciendo en el verso 24 que podemos ser justificados, podemos ser declarados justos, podemos ser declarados delante de Dios justo, estar en una nueva posición legal, aquello que producto del pecado había sido completamente perdido. Y todo es gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él se entregó a morir, cuando Él, después de una vida completamente santa, justa, recta, en obediencia a las normas de Dios, conformándose por completo a la voluntad de Dios, en actitud, en pensamiento, en acción, ya sea activa o pasivamente, Él no cometió pecado, pero luego fue a la cruz del Calvario. Él fue precisamente a rescatar a un pueblo. Él precisamente fue a aplacar la ira de Dios sobre ese pueblo y fue a pagar el precio por la libertad de ese pueblo. Cristo, el Hijo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, vino a este mundo y fue a la cruz del Calvario, luego de ser castigado duramente por los soldados romanos, de ser escupidos por el pueblo, de ser golpeado, le fue puesta una corona de espinas, hacían burla de él, menosprecio de él, y luego fue llevado a la cruz. Sus primeras palabras fueron estas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hay temor de Dios en ellos, no hay justicia. No hay en ellos una mente que entienda. Ellos no buscan a Dios, ellos han desviado. Su hablar es un olor desagradable delante de ti, oh Dios. Se apresuran para derramar sangre. No hay temor de Dios en ellos. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No es que sean ellos inocentes por no saber lo que hacen. Aquello es una consecuencia de lo que hay en su corazón. Así que nuestro Señor fue a la cruz y las primeras 3 horas la gente hacía escarnio de Él. La gente lo miraba y se burlaba de Él. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Los ladrones que estaban a su lado, basados en estos propios patrones del pecado, al principio le decían: hey, si tú eres hijo, libértanos. Buscando su propio beneficio, buscando su propia utilidad en quien estaba a su lado. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende y sácanos de aquí. Rodeado de los efectos del pecado en el pueblo, en los ladrones, en los soldados, en los gobernantes, porque este es un problema universal, queridos amigos. Y en esas 3 primeras horas él experimentó el menosprecio, el dolor de los hombres hacia él, pero en las segundas 3 horas tinieblas cubrieron la tierra. Ya nadie podía ver lo que estaba pasando allí, ya nadie podía observar lo que iba a ocurrir en aquel momento, en aquel lugar, porque aquello no era un espectáculo, no era un show. No era algo que iba a ser hecho para que la gente admirara. Allí la ira de Dios por el pecado iba a ser cargado sobre Cristo. La paga del precio de nuestro rescate, de nuestra redención, de nuestra libertad, de nuestra reconciliación. El pago por todo aquello iba a ser cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y en esas segundas 3 horas tinieblas cubrieron la tierra. Nadie podía ver lo que iba a pasar allí. Dios Padre castigando a Cristo en la cruz
por el pecado de todos aquellos que iban a creer en Él. Por estos pecados que están descritos aquí, por esta característica pecaminosa de todo ser humano. Cristo estaba allí haciendo la más grande obra que nosotros podemos conocer. Estaba redimiéndonos de nuestro pecado. Estaba aplacando la ira de Dios, siendo propiciación y pagando el precio para que todo aquello fuera una realidad. Queridos amigos, no hay noticia más hermosa que tú puedas escuchar que el glorioso y sublime mensaje del Evangelio. Te presenta tu realidad, te presenta la anatomía del pecado en tu propia vida, y como un doctor te diagnostica esto, luego te dice, pero aquí está la manera en cómo tú te puedes librar de esta realidad terrible, producto de la naturaleza pecaminosa que hay en ti. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. 6 horas colgado allí, 6 horas sufriendo el castigo de Dios, para que el hombre ahora pudiera alcanzar gratuitamente. No hay nada que hacer, queridos amigos, no hay manda que pagar, no hay esfuerzo humano que hacer para poder ganar un favor de Dios. Esto es gratuito para nosotros, pero que sea gratuito para nosotros no significa que para Cristo, para nuestro Dios, no haya tenido un gran precio. Fue su sangre, fue su vida, que tuvo que ser derramada para que el hombre ahora tenga esperanza de vida eterna. Gratuitamente, dice el versículo número 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este es un regalo que no merecemos. Este es un regalo que nadie de nosotros merece recibir. Queridos amigos, eso es gracia. Recibir algo que no merecemos. No es algo que te puede ganar, no es algo que tú puedas merecerte por tus obras, esfuerzos o lo que sea. Absolutamente no. Tan solo tenemos la esperanza puesta en Cristo para poder alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Todo lo hizo el Señor. Todo lo hizo Cristo. Ya no hay nada más que agregar a la obra de Cristo. Él pagó por nuestro rescate. Él llevó la ira de Dios por nuestro pecado. Él llevó nuestras injusticias, nuestra maldad, nuestras malas palabras, nuestras malas motivaciones, nuestros malos caminos, nuestras malas relaciones, nuestro odio, engaño, maldad, orgullo, mentira. Todo aquello fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario por aquellos por los cuales Él murió. Así que tuvo una vida perfecta de obediencia a Dios. Él se conformó por completo a la voluntad de Dios. Una vida de perfecta obediencia, esa vida que no podemos vivir. Pero luego fue a la cruz del Calvario a pagar la deuda por nuestro pecado, una deuda que nosotros tampoco podemos pagar. Todo lo hizo Cristo y por eso debe ser gratuito, porque no hay nada que podamos hacer. Estamos corrompidos por el pecado. Pero Cristo entonces, Él pagó el precio para que nosotros podamos hoy tener esperanza. Y concluyo hablando de los efectos de la cura del pecado que es Cristo. Ahora tenemos una nueva posición legal. Versículo 10, no hay justo. Pero cuando tú vienes delante de Cristo, eres justificado. Ahora hay justicia de Dios para ti. La justicia de Cristo te es imputada a ti. Legalmente, delante de Dios, eres declarado justo. Ese es un efecto de venir delante del Señor. Somos justificados. Nuestra mente y nuestra voluntad, que eran esclavas del pecado, ahora son libertadas, son emancipadas por el poder del Evangelio. Nuestras motivaciones que buscaban nuestro propio placer, nuestra propia dicha, ahora buscan la gloria de Dios. Son transformadas para un beneficio mayor y espiritual. Nuestra hablar, nuestra manera de expresarnos, ahora es santificada. Tal vez has conocido a alguien en su antigua vida, de cada 10 palabras, 20 eran garabatos, insolencias, completamente ajenos a la moralidad y a las buenas costumbres. Y cuando el Señor viene y transforma su corazón, de repente ya no escuchas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor aún cambia, nos va santificando y nuestra manera de hablar también es transformada. Pero hay algo hermoso aquí, nuestra relación con Dios. Antes no había temor de Dios delante de nuestros ojos, pero ahora somos reconciliados con Dios. Estamos en comunión con Dios. Hay temor, respeto, reverencia por Dios. Hay un deseo de adorar a Dios, un deseo de vivir para Dios. No importa lo que digan mis amigos, no importa lo que diga la gente que dejé atrás, aquellos que me abandonaron por causa de la fe.
Aquello ya no tiene importancia para mí, porque ahora lo que más me interesa y lo que más me gozo y hallo placer en estar reconciliado con Dios, tener comunión con Dios, vivir para la gloria de Dios. Y concluyo preguntando simplemente, ¿qué harás con Cristo? ¿Esta es tu realidad? Este es un examen de Dios a la vida del hombre, pero también nos presenta la manera, la cura para esta terrible realidad de los efectos del pecado en el ser humano. Pero la única manera es Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay absolutamente nada fuera de Cristo. ¿Y qué harás entonces con Cristo? Que estas palabras te ayuden entonces a entender y comprender que sin Cristo no hay absolutamente nada. Que seas movido por Dios a venir delante de Él, reconocer tus pecados y decir, Dios mío, esta es mi realidad. Yo pensaba ser justo, yo pensaba ser alguien inteligente, una mente brillante. Yo hallaba placer en las cosas que hacía, en las cosas que pensaba, los lugares que disfrutaba. Hallaba placer en tratar mal a otras personas. Me importaba muy poco la relación que tuviera contigo, Señor. He comprendido cuán pecador soy. Aquí está mi vida, mi orgullo, mi maldad, mis engaños. Todo aquí está delante de ti, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Y confío en que en la cruz del Calvario Cristo pagó por cada uno de esos pecados. Pagó por cada uno de ellos, de tal manera que ahora yo puedo disfrutar del perdón, de la reconciliación y de la vida eterna. Ven delante del Señor. Ven delante de Él confesando tu maldad, confesando tu realidad, pidiéndole que Él te reciba. Y la Biblia dice, el que a Él viene, Él no le echa fuera. Que el Señor nos ayude a todos.